tengo 104 años, y sé que no crees que alguien como yo todavía pueda pensar bien. Piensas que estoy aquí contando los días hasta convertirme en una cáscara vacía en una cama de hospital esperando que alguien me cambie el pañal. Pero te voy a decir algo que te va a poner la piel de gallina. Recuerdo el nombre de cada persona que ha pasado por mi vida. Recuerdo el olor de la ropa de mi esposa lavada en el lavadero. Recuerdo el color exacto del vestido que usó mi hija el primer día de clases, y sé que esto no es normal, porque ya vi a todos mis amigos morir 2 veces. La primera vez fue cuando olvidaron quiénes eran. La segunda fue cuando el cuerpo finalmente se rindió. Y la peor de las 2, créeme, fue la primera. Vi al profesor Héctor, el hombre más brillante que conocí, mirarme en 1982 y preguntarme dónde estaba Alberto. Yo era Alberto, ya no me reconoció, y en esa cena, mientras masticaba la comida que su esposa le cortaba en pedazos pequeños, me juré a mí mismo que nunca dejaría que mi mente se apagara antes que mi cuerpo. No estoy aquí para impresionarte, estoy aquí porque sobreviví a una masacre silenciosa, mientras todos los de mi generación fueron siendo devorados por su propia cabeza. Yo aprendí a luchar contra la única cosa que nadie te enseña a vencer, el olvido. Y la verdad que nadie quiere escuchar es esta: el cerebro no envejece por culpa del tiempo, envejece porque lo matas de aburrimiento, de comodidad, de rutina. Entierras tu mente viva todos los santos días y ni siquiera te das cuenta. Nací en 1922, vi 2 guerras mundiales, vi dictaduras, vi al hombre pisar la luna por primera vez. Pero el mayor terror que enfrenté no fue ninguno de esos, fue el día en que sentí que mi propia cabeza empezaba a traicionarme. Y ahí fue cuando entendí que necesitaba declararle la guerra a mi propia comodidad, porque el día que dejas de aprender es el día en que empiezas a morir. Y yo decidí que iba a morir de último. Pasé 45 años de mi vida dentro de una biblioteca de la Facultad de Derecho. Yo era el archivista principal. Mi trabajo era organizar expedientes, catalogar documentos, guardar papeles que nadie más quería leer. Y era bueno en eso, demasiado bueno. Pensaba que mientras más acumulara conocimiento, más protegido estaría del tiempo. Memorizaba fechas, nombres, números de protocolo. Pensaba que mi cabeza era una caja fuerte blindada que nadie iba a poder forzar. Pero estaba equivocado, completamente equivocado, porque confundí acumular con vivir. Pensé que aprender era tomar información y guardarla en un estante mental para nunca más tocarla. Pensé que si organizaba mi vida con la misma rigidez con que organizaba los archivos, iba a tener control sobre todo, sobre el tiempo, sobre el envejecimiento, sobre la muerte. Perseguía el orden inmutable, cada papel en su lugar, cada fecha catalogada, cada cajón cerrado con llave. ¿Y sabes qué pasa cuando vives así? Cuando transformas tu mente en un depósito de información empolvada que nunca vuelves a visitar, se pudre, se oxida, se convierte en un museo de cosas muertas, porque el cerebro no fue hecho para guardar, fue hecho para bailar, fue hecho para romperse y reconstruirse todos los días. Y yo pasé décadas enteras sin entender eso. Pensaba que era inteligente porque sabía de memoria la fecha de fundación de la facultad, el nombre del primer rector, el número exacto de volúmenes que tenía la biblioteca, pero no sabía nada sobre cómo mantener una mente viva. Era un idiota arrogante vestido de erudito. Estaba construyendo una prisión de certezas y llamando a eso sabiduría. Y lo peor de todo es que nadie me avisó. Nadie me dijo que la estabilidad intelectual es una mentira peligrosa, que el día en que dejas de sentirte incómodo con lo que no sabes es el día en que tu mente empieza a canibalizarse.
Aprendí eso demasiado tarde, pero lo aprendí a tiempo de todavía darle la vuelta, y es por eso que estoy aquí ahora contándote esto, mientras mis hijos ya no pueden recordar dónde dejaron las llaves del carro. Verano del 2006. Tenía 84 años. Estaba en el corredor de mi casa en Valle de Bravo, sentado en una silla de madera que crujía cada vez que me movía. El sol de la tarde entraba por entre las hojas del aguacate e iluminaba el piso de baldosas rojas. Mi nieto, 8 años en ese entonces, estaba ahí en la alfombra tratando de armar un rompecabezas, uno de esos de 1000 piezas, lleno de colores vibrantes. Estaba concentrado, la lengua afuera, como hacen los niños cuando están tratando de resolver algo difícil, y ahí pasó. De la nada miré el juguete en su mano y no pude recordar cómo se llamaba. Sabía que era un juego, sabía que tenía piezas, pero la palabra había desaparecido. Era como si alguien la hubiera arrancado de mi cabeza con unas pinzas y dejado un agujero en su lugar. 30 segundos de vacío absoluto. 30 segundos donde sentí mi cerebro resbalándose fuera de mi control. El pánico fue instantáneo. No fue miedo a morir, fue miedo a desaparecer mientras todavía estaba vivo. Fue el miedo de convertirme en esa cáscara vacía que había visto en el profesor Héctor. Sentí un sudor frío bajando por mi nuca. Mi corazón se disparó. Me levanté de la silla, entré al estudio sin decir nada y cerré la puerta. Agarré el primer diccionario que vi en el estante, lo abrí en una página al azar y empecé a leer en voz alta, alto de verdad, gritando las palabras como si fueran a huir de mí. Absolver, abstinencia, abstracto. Estaba tratando de forzar las conexiones de vuelta a su lugar. Estaba tratando de probarme a mí mismo que todavía tenía control, pero mis manos temblaban y la palabra rompecabezas todavía no había vuelto. Leí durante 10 minutos, sudando, respirando profundo, hasta que finalmente la palabra apareció de nuevo. Y cuando volvió no sentí alivio, sentí terror, porque entendí que eso era una advertencia de que mi mente estaba empezando a hacer lo que había jurado que nunca dejaría que pasara. Se estaba jubilando. Volví al corredor. Me senté en el piso, al lado de mi nieto. Me miró, confundido, porque yo nunca me sentaba en el piso, y le dije, «Enséñame a armar esto a tu manera, hijo. Yo desaprendí la mía». Sonrió, y armamos ese rompecabezas juntos, pieza por pieza, y fue ahí, en ese piso de baldosas rojas, con las manos de un niño guiando las mías, que aprendí la regla más importante de mi vida. La mente no es un depósito, es un músculo, y el músculo o crece o se atrofia. No existe punto medio. A partir de ese día, creé 3 leyes que sigo religiosamente hasta hoy. Y son estas 3 leyes las que mantienen mi cabeza afilada mientras todos a mi alrededor se están apagando. Ley número 1. Muerte a la comodidad. Si sé hacer algo a la perfección, dejo de hacerlo y me vuelvo principiante en otra cosa. Aprendí alemán a los 90 años. Empecé a estudiar programación de computadoras a los 100. No porque lo necesite, sino porque la incomodidad es el combustible del cerebro. Ley número 2. La dieta de la curiosidad. Todos los santos días, por 15 minutos, leo sobre un tema que odio o no entiendo. Física cuántica, jerga de internet, rap, política internacional. No importa. Lo que importa es forzar a mi cabeza a construir puentes nuevos entre neuronas que nunca se hablaron antes. Ley número 3. El cerebro es una planta en el desierto. Si no le das agua nueva todos los días, bebe su propia agua hasta secarse y convertirse en polvo. Yo no tomo ninguna medicina, ninguna. Lo que tomo es susto intelectual. Tomo la humillación de no saber, y eso es lo que me mantiene vivo. Hoy vivo solo. Mi esposa Beatriz murió hace 12 años
y la casa quedó demasiado silenciosa. No es el silencio de paz, es el silencio de ausencia. Me despierto todos los días a las 5:30 de la mañana. Hago mi café colado en tela, sin azúcar, y lo tomo en la taza de porcelana con una grieta en forma de L en el asa. Es la misma taza que usaba Beatriz. Cuento 4 segundos entre cada sorbo, no por ritual, sino porque todavía puedo sentir el tiempo pasar dentro de mi boca. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Recuerdo todo, recuerdo el olor del perfume que usaba Beatriz. Ese Chanel número 5 que compraba una vez al año en su cumpleaños. Recuerdo la textura de su mano cuando sostenía la mía. Recuerdo el color exacto del labial que usó en nuestra boda, rojo oscuro, casi vino. Pero mis hijos ya no pueden recordar dónde dejaron el celular. Mi hijo Ricardo tiene 68 años, ya está jubilado y ya está más lento que yo. Me llama todas las semanas y repite las mismas historias, los mismos chistes. No se da cuenta de que ya me lo contó 3 veces y yo finjo que lo estoy escuchando por primera vez, porque no quiero que sienta lo que yo sentí en ese corredor en el 2006. Mi hija Mariana es doctora, tiene 62 años y vive preguntándome si estoy tomando mis medicinas. Yo no tomo ninguna medicina. Ya le dije eso 1000 veces, pero se le olvida. Vive deprisa, vive en piloto automático y su cerebro ya está empezando a pagar el precio. ¿Y yo? Yo estoy aquí, demasiado vivo para mi propia suerte, porque mantener la mente afilada es un regalo y una maldición al mismo tiempo. Es un regalo porque todavía puedo sentir la vida con la misma intensidad de cuando tenía 20 años. Todavía puedo aprender, todavía puedo sorprenderme, todavía puedo sentir esa comezón en la cabeza cuando leo algo que no entiendo. Pero es una maldición porque soy el único que todavía ve. Soy el único que todavía puede ver la textura de la realidad sin el filtro de la niebla senil. Y eso me deja solo, terriblemente solo, porque nadie más puede seguir el ritmo de mi cabeza, y yo no puedo desacelerar para seguir el ritmo de ellos. Miro a mis amigos que todavía están vivos, los pocos que quedan, y veo fantasmas. Están ahí, respirando, comiendo, durmiendo, pero la luz se apagó hace tiempo y lo peor es que no se dan cuenta. Piensan que todo está normal, que es así, que es parte del envejecimiento, pero no lo es, no es parte, es una elección que haces todos los días a toda hora sin darte cuenta. Yo podría haberme vuelto como ellos, casi lo hago, pero elegí luchar, elegí sangrar, elegí sentir el dolor de no saber todos los santos días. Y es por eso que todavía estoy aquí, con 104 años contándote esto, mientras ellos ya no pueden ni contar sus propios dedos. Ahora te voy a decir la verdad que nadie tiene las agallas de decirte. Y me vas a escuchar porque no tengo tiempo para mentiras. Puedo morirme mañana o dentro de 5 minutos y no voy a desperdiciar mis últimos segundos siendo educado contigo. El cerebro que tienes ahora, en este exacto momento, se está muriendo. No por culpa de la edad, no por culpa de una enfermedad, sino porque decidiste que aprender da demasiado trabajo. Decidiste que la comodidad es más importante que la curiosidad. Decidiste que es más fácil ver la misma serie por tercera vez que leer un libro sobre un tema que no entiendes. Y cada vez que haces esa elección, estás cavando tu propia tumba mental. Te estás enterrando vivo y llamando a eso descanso. Estás matando tu mente de hambre y pensando que te estás ahorrando, pero no te estás ahorrando, te estás condenando, porque el cerebro no es una batería que ahorras para que dure más, es un músculo, y el músculo que no se usa se atrofia, se seca, se vuelve nada,
Y cuando te des cuenta ya será demasiado tarde. Mirarás el nombre de tu hijo y no lo recordarás. Mirarás el rostro de tu madre y no la reconocerás. Y te convertirás en aquello que juré que nunca sería, una cáscara vacía esperando que llegue la muerte. No te estoy pidiendo que te vuelvas un genio. No te estoy pidiendo que hagas un doctorado. Te estoy pidiendo que hagas algo simple. Elige la incomodidad todos los días, a toda hora. Aprende una palabra nueva. Lee un párrafo sobre un tema que odias. Trata de entender algo que parece imposible. Rómpete la cabeza, sufre, siente esa comezón irritante de no saber, porque es esa comezón la que te mantiene vivo. El secreto no está en ninguna pastilla. No está en ningún suplemento, no está en ninguna fórmula mágica. El secreto está en tu disposición a ser idiota de nuevo, a ser principiante de nuevo, a sentir vergüenza de nuevo, porque el día en que dejas de sentirte incómodo es el día en que tu mente empieza a pudrirse. Tengo 104 años. Y todavía leo cosas que me hacen sentir estúpido. Todavía trato de aprender cosas que no puedo. Todavía me equivoco. Todavía me frustro. Y es por eso que todavía estoy aquí, despierto, vivo, lúcido. Así que te voy a dejar con una pregunta. Y no necesitas responderme. Necesitas responderte a ti mismo solo cuando nadie esté mirando. ¿Quieres vivir mucho o quieres vivir despierto? Porque si eliges vivir mucho sin vivir despierto, ya estás muerto, solo que todavía no te has dado cuenta. Ahora vete, ve a aprender algo que te asusta, ve a ser idiota en algo nuevo, ve a romper tu orgullo y construir tu mente, porque el tiempo no espera y la muerte de tu cabeza empieza hoy. La única pregunta que importa es, ¿vas a dejar que pase? Yo no dejé, y es por eso que todavía estoy aquí.